Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenos días todavía. Todavía buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Nos sentimos gozosos siempre en la casa del Señor. Y yo leí por allí que hoy se estaba también recordando con mucho agrado a nuestros amados hermanos de la cocina. Pero como que nadie ha dicho nada todavía, ¿verdad? Por lo menos yo me acordé, ¿verdad? Y quisiéramos agradecerles por ese hermoso servicio que ellos prestan. No sé si se oye hasta allá en la cocina, no lo creo, ¿verdad? Nuestra hermana Ligia tiene un gran equipo ahí. Hablando de la reina de Roma, miren, y ahí viene. Pase adelante, hermana Ligia, ya Dios nos la trajo. Pase adelante y a ella que está aquí, pase adelante por favor, hermana. A través de usted vamos a agradecer y felicitar a nuestros amados hermanos de la cocina, que hacen un trabajo allá que nadie lo mira. Pero si no fuera por ese trabajo, amados hermanos y hermanas, aquí ya nos hubiéramos muerto de hambre y de sed, ¿verdad? Gracias, hermana Ligia. Lleve nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a todo el equipo de cocina y díganles que les animamos a seguir siempre adelante sabiendo que es al Señor Jesucristo a quien servimos. Gloria a Dios por este ministerio y que sigan siempre adelante. Amén. Un aplauso para ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos servidores tuyos para quienes rogamos tu bendición, Señor. Tu nombre es honrado y glorificado a través de ellos. Bendícelos y dales ese gozo y esa paz de saber que te aman y te sirven a ti. Ahora, Señor, al estudiar y meditar en tu santa palabra, te rogamos que nos edifiques, que nos inspires, que nos entusiasmes para ser como tú cada día, para hablar de ti cada día, trabajar para ti cada día y ser cada día como tú eras y eres, para que también nosotros nos vayamos asemejando cada día más a la personalidad y al modo de ser de Cristo Jesús, en cuyo precioso nombre oramos. Amén y amén. Gracias, Roxanita. El puntero dejó de funcionar. Estoy probando el puntero láser, ¿no? Pero no funciona. Bueno. Hoy nos toca, amados hermanos y hermanas, estudiar un poco o refrescarnos la memoria, ¿verdad? Porque esto lo hemos estudiado muchas veces ya, sobre uno de los principios bautistas que es el sacerdocio de todos los creyentes. No nos olvidemos que aunque le decimos principio bautista, en realidad es un principio bíblico. Le decimos principio bautista porque los bautistas nos hemos destacado en puntualizar, en destacar, en subrayar la importancia de ciertos principios bíblicos, entre los cuales está el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué es esto del sacerdocio de todos los creyentes?
Es algo muy importante y muy interesante. Y no nos olvidemos que la Reforma Protestante, que ya va a cumplir 508 años, destaca o desentierra o saca del polvo y del olvido estos principios importantísimos. Entre ellos el principio de que el Señor Jesucristo nos llama y nos da un gran privilegio a todos los creyentes. A la vez que un deber, también es un gran privilegio ser sacerdotes de Él. Sacerdotes y sacerdotisas, ¿verdad? Ahora que está de moda tomar muy en cuenta a las hermanas mujeres. Y uno de los versículos clave, hay muchos por cierto, ¿verdad? Pero uno de los versículos claves, que ya lo leímos aquí, es ese que nos da el apóstol Pedro, ¿no? Ustedes son el pueblo de Dios, escogido por Él para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por consiguiente, ustedes son un pueblo santo, un real sacerdocio. Y aquí está la clave, hermanos. Ustedes son un real sacerdocio. Real quiere decir que pertenece al rey, ¿no? Pertenecientes al rey, sacerdotes del rey. No es cualquier cosa, hermanos y hermanas, ¿no? Estar al servicio del rey es siempre un honor, pero estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, qué dicha, qué privilegio, qué honor, qué orgullo, qué sobresaliente este rol que Dios nos ha otorgado de ser el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, llamados y escogidos por Dios para que vayamos anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos viendo qué quiere decir la palabra sacerdote. Viene del latín sacer, que quiere decir sagrado, o sea, el que se dedica a las cosas sagradas. Esos son los sacerdotes y así se ha entendido y aún se entiende, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que la iglesia mayoritaria de Nicaragua y de América Latina, que son los católicos, aunque por cierto vienen en declive, ¿no? Hace 30 o 40 años el catolicismo andaba por el 80-85% de la población, ahora anda como por el 40-45%, ¿verdad? Ha venido decayendo porque la palabra de Dios como luz que alumbra en el medio de las tinieblas ha venido iluminando, ¿verdad? Pero ellos todavía ocupan este antiguo término sacerdote como algo de una persona que se dedica exclusivamente a encargarse de las cosas sagradas. Así, igual en el Antiguo Testamento, era el que ministraba y aplicaba los sacrificios de animales en el culto a Jehová. Una casta especial. Especialmente Dios llamó a los levitas, a la tribu de Leví, y a los sacerdotes como casta especial y escogida precisamente para ese trabajo del sacerdocio. Comprendía también un rol de mediador entre Dios y los hombres. Mediador entre Dios y los hombres. Eso quiere decir entonces que había una separación, ¿no? Si necesitamos a alguien que medie es porque hay una barrera, ¿no? Mediador entre Dios y los hombres. Ese era el sacerdote. Y nadie se podía acercar a Dios sino a través del sacerdote. Ese era el rol en el Antiguo Testamento y es todavía el rol
en la Iglesia Católica. Ya no entre nosotros los evangélicos, ¿verdad? Y precisamente por eso es que estudiamos este principio de el sacerdocio universal de los creyentes. Y aquí en adelante, a partir de Cristo Jesús, todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Y la barrera de separación que existía ya no existe más, merced al sacrificio de Cristo Jesús y a su preciosa sangre que fue derramada. Y ahora Él se ha constituido en el único, grande y supremo sacerdote. Ya no necesitamos más sacerdotes. Cristo es el único y suficiente. Y además de eso, nos ha nombrado a todos nosotros sacerdotes y sacerdotisas de su reino. El sacerdocio implicaba vestimentas especiales. En la Iglesia Católica todavía, ¿verdad? Ustedes ven los curas, los papas, ¿verdad? Con sus indumentarias muy especiales, ¿verdad? Ellos todavía están en el Antiguo Testamento. Implicaba también mucho prestigio, jerarquía, o sea, castas. La que está por arriba, la que está en segundo término, la que está en tercero, la que está en cuarto, la que está en quinto y así. Eso quiere decir jerarquía. Y el que está en cuarto lugar tiene que obedecerle al que está en tercero, el que está en tercero tiene que obedecerle al que está en segundo, el segundo tiene que obedecerle al que está de primero y el que está de primero tiene que obedecerle al sumo. Ya hice un trabalengua, ¿verdad? Me salió trabalengua sin querer queriendo, ¿verdad? Primero, el segundo, el primero, ¿verdad? Jerarquías y autoridades. Autoridades, aquí mando yo y usted me tiene que obedecer, le guste o no le guste. Entienda o no entienda, aquí mando yo y usted tiene que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Eso es autoridad. Ese era el entendimiento, ¿verdad?, de sacerdote en el Antiguo Testamento y en algunas iglesias todavía existentes hoy en día. Pero ¿qué pasó? Vino Cristo e hizo un cambio trascendental. Y esto lo vemos muy especialmente en el libro de los Hebreos. Yo siempre les animo a ustedes a que lean, a que estudien, a que memoricen el libro de los Hebreos, porque es un libro muy revelador. También en las cartas de Pablo y las de Pedro, ¿verdad? Pero el libro de los Hebreos es muy importante y muy interesante. Miren en capítulo 7, 24 y 25 lo que dice, hablando de Cristo. Él tiene un sacerdocio inmutable, quiere decir que no cambia, ¿no? Un sacerdocio inmutable y que salva perpetuamente. Quiere decir a través de los tiempos y por toda la eternidad. Ese es el sacerdocio de Cristo Jesús. Jesucristo entonces se constituye en un sacerdote sumo, quiere decir máximo, no hay nada sobre él, y eterno, que no muere. Es que antes los sacerdotes eran temporales, obviamente, ¿verdad? Temporales porque nosotros los seres humanos tenemos el tiempo muy limitado. Si vivimos 40 años, 50 años, 80 años los que más, algunos llegan a 100 hoy en día, ¿verdad? Pero siempre somos temporales. El rol sacerdotal era temporal, era elitista, como ya lo hemos visto, jerárquico. Y de todo eso, pasajero y temporal, viene Cristo y se convierte en un sacerdote eterno, igualitario y universal. Estas son las características del sacerdocio de Cristo Jesús. Eterno, Cristo no muere, hermanos, entonces ya no necesitamos estar cambiando sacerdotes, ¿verdad? Es un sacerdote eterno. Es un sacerdote
igualitario, quiere decir que nos ha hecho a todos iguales. No hay jerarquías, no hay mandamases, no hay quien diga aquí mando yo y vos tenés que obedecerme. No, todos somos iguales. Ya no hay hombres ni mujeres, dice la palabra del Señor en Efesios. Ya no hay altos ni bajos, ya no hay superiores e inferiores, ya no hay judíos ni griegos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Qué maravilla, hermanos. Todos somos iguales. No nos dejemos mandar por Oscarito. ¿Dónde está Oscarito? Me estará oyendo, ¿no? Allá está, ¿verdad? No se dejen mandar por nadie, hermano, porque Dios a todos nos ha hecho iguales. Y ese es otro de los principios bautistas, ¿verdad? En otra oportunidad lo vamos a estudiar, ¿verdad? Que la iglesia es una iglesia democrática, ¿verdad? Todos somos iguales, incluyendo al pastor. No nos dejemos mandar por los diáconos. Ahí está la hermana Erenia oyéndome, se va a poner enojada conmigo, ¿no? ¿Verdad? No nos dejemos mandar por los... Me olvidaba que yo también soy diácono, ¿no? Los diáconos no mandan, hermanos. En la iglesia bautista somos igualitarios. Y ese es un privilegio que Cristo Jesús nos ha dejado. Porque Él es el que nos igualó a todos a través de su gran sacrificio. Y universal quiere decir que es para todos. No se puede decir aquellos tienen el privilegio y a mí me marginan, me discriminan. No, yo también tengo ese gozo, ese privilegio de ser llamado por el Señor para pertenecer a su pueblo, a su rebaño y para ser nombrado también un sacerdote y una sacerdotisa. ¡Qué maravilla! Primera de Pedro 2:9. Cristo es el fundador y director del sacerdocio universal. Cuando al irse al cielo en Hechos 1:8 llamó a sus discípulos y les dice: y ustedes me van a ser testigos de aquí en adelante en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto de la bolita del mundo. Decíamos los chavalos cuando yo estaba chiquito, la bolita del mundo. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ahí nos está nombrando sus sacerdotes, sus mensajeros, a todos. Seamos hombres, seamos mujeres. No hay discriminación, hermano. Como iglesias que hacen esa discriminación, los bautistas no la hacemos, ¿verdad? Tanto privilegio tiene un hombre como una mujer de servir en cualquier calidad. Diácono, diaconisa, secretario, tesorero, tesorera, cocinero o cocinera. Ahora que estamos celebrando el día de la cocina, ¿verdad? Uno de estos domingos llego yo a la cocina, ¿verdad? Después de haber comido, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento. Y me encuentro al hermano Orvin Collado con un enorme delantal, con una pila de platos sucios a un lado, una pila de vasos sucios a otro lado, lavando, llenas de jabón sus manos, tranquilamente lavando platos, lavando cucharas, lavando vasos. Y me quedo con la boca abierta yo, ¿verdad? Porque a mí me habían dicho que ese es trabajo de mujeres, nada más vos sos hombre, no te metas a la cocina, ¿no? ¿Verdad? Hermano Orvin, le digo, lo felicito porque esto demuestra que también nosotros los hombres podemos lavar platos. Estará oyendo doña Heidi, ¿no? También yo lavo platos, amados hermanos y hermanas, no crean ustedes, ¿verdad? Pero todos somos iguales, hermanos, ¿verdad? Cristo nos hizo iguales, los mismos privilegios, pero también los mismos deberes, ¿verdad? Me seréis testigos. No se puede decir testigas, ¿verdad? Los feministas nos van a reclamar, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Nombramiento universal. ¿Está alegre usted o está contento? Uy, yo no quiero ser sacerdote ni sacerdotisa. Puede que algunos digan, ¿no?
Pues está nombrado, aunque no le guste, ¿verdad? Ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilla! Así como Cristo anduvo amando, perdonando, sirviendo, sanando, enseñando, predicando, siendo sal y luz en medio de la tierra, ahora Él nos llama: vayan por todo el mundo y anuncien esta luz del Evangelio a toda criatura. Ya no dice, estos van a ser los privilegiados, ¿no? Todos y todas, sacerdotes y sacerdotisas. ¿Qué les parece, hermanos? Las virtudes de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo Jesús? Ya las he mencionado en muchas ocasiones, ¿verdad? Sobre todo el amor. Cristo, un dechado de amor. Y su gran mandamiento: amaos los unos a los otros, como Dios os amó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la principal característica de Cristo Jesús. Fue perdonador, fue sanador, fue maestro, fue predicador, fue consolador, fue alimentador de los hambrientos, fue Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, dador de perdón, de salvación y de vida eterna. Esas son las virtudes de Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros, amados hermanos, somos llamados y enviados por Cristo Jesús mismo para que prediquemos acerca de las virtudes de Cristo Jesús. Amén. Me encanta ese testimonio de Andrés, ¿verdad? Cuando encontraron a Cristo Jesús por primera vez, lo oyeron hablar, lo oyeron enseñar, lo vieron hacer grandes milagros. Andrés se quedó con la boca abierta, y con razón. Se quedó con la boca abierta, se fue donde su hermano Natanael y le dice: Natanael, hemos encontrado a aquel de quien Moisés dijo que vendría para ser el gran profeta enviado de Dios al pueblo de Israel y al mundo entero. Con qué entusiasmo lo dijo el discípulo Andrés. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y ese es el mensaje que cada uno de nosotros tiene, hermanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Qué mundo se mueve usted, hermano? ¿Verdad? Estoy viendo aquí a Angita, estudiante de segundo año, ¿no? Se mueve entre sus compañeros estudiantes. Ahí ella tiene que decir: quiero hablarles acerca de Cristo Jesús. Los que son trabajadores, en medio de sus compañeros trabajadores, ¿verdad? Y el que no trabaja pero vive en un vecindario y tiene vecinos y conocidos alrededor de su casa, allí tiene que ser sal y luz. Y donde quiera, ¿no? Los que son médicos, nos dice el doctor Rodríguez, ¿verdad?, que él evangeliza a sus pacientes. El doctor Yader también nos lo ha dicho, ¿verdad? Los que son maestros, a sus colegas maestros, y así por el estilo. Las muchachas quinceañeras, 17añeras que tienen enamorados que no son creyentes, tiene que evangelizar a ese enamorado, ¿no? A lo mejor ahí está su marido entre algunos de ellos, ¿verdad? ¿Verdad, Macielita? Me queda viendo la Macielita, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? En la cruz azul, cruz blanca, cruz roja, que trabaja Andresito, ahí él tiene que hablarle a los otros socorristas acerca de las virtudes de Cristo Jesús. Hay un himno muy precioso, tal vez alguno de ustedes se acuerda, cántelo conmigo, ¿verdad? Que deberíamos cantarlo más. Aquel que dice:
Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Que nos hablen más de Cristo. Que hablemos más de Cristo. Hoy en día que nos hablan de muchas personas, me hacía el hermano Amadeo Albuquerque, ¿verdad? Ayer o antier, miren, dice, ahí está el Papa llamando a la gente a que adore a María, a que clame a María, a que rece a María, a que invoque a María. No aprenden cuando la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta a Cristo, enfoca a Cristo, señala a Cristo y conduce a Cristo. Miren lo que dice Andrés a Natanael. No le dice, hemos hallado a María, no le dice, hemos hallado a Santo Domingo, ni a nadie más, le dice, hemos hallado a Jesús de Nazaret. Y de las virtudes de Cristo Jesús es que como sacerdotes, sacerdotisas, pueblo de Dios, mensajeros de Dios, somos comisionados, somos instados, somos llamados y enviados para que a este mundo oscuro y sombrío le hablemos de Cristo Jesús, que es la luz, el perdón y la salvación para toda la humanidad. Hermoso ese texto de Isaías que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeciente brilló sobre ellos. Esa luz resplandeciente de Cristo, amados hermanos y hermanas, es la que nosotros somos enviados a proclamar y hacer brillar como sacerdotes y sacerdotisas de Cristo Jesús. Todos somos sacerdotes. Sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Y qué privilegios tenemos como sacerdotes de Cristo Jesús? Hay privilegios, hay premios. Abramos bien los oídos para darnos cuenta qué privilegio tiene usted como sacerdote, ¿verdad? Miren, hermano, qué privilegios tan lindos. El primero, libre acceso a la presencia de Dios. Recuerden que hemos dicho que antes en el pueblo de Israel solo el sacerdote podía. En los católicos solo el sacerdote. Nacaradas conchas, ¿verdad? Nacaradas conchas. Solo el sacerdote. Pero la palabra de Dios revela que ahora Cristo Jesús ha roto esa barrera cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dando sus últimos suspiros en el templo sagrado. El velo aquel que separaba el lugar santísimo, donde estaba supuestamente la presencia de Dios, con el lugar santo y el lugar de los plebeyos, se rompe ese velo, queriendo decir que ya no había ninguna barrera de separación, que los plebeyos y las mujeres y los extranjeros que eran marginados en ese tiempo podían ahora entrar hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Qué maravilla, hermanos. Que ahora podemos llegarnos a Dios 24 horas al día, día o noche, estemos donde estemos, tengamos celular o no tengamos. Ahora el que no tiene celular está frito, ¿verdad? Pero aunque no tengamos celular,
No necesitamos celular, hermano, para comunicarnos con nuestro Dios. Maravilla de maravillas, ¿verdad? Libre acceso a la presencia de Dios. En segundo lugar, libre acceso a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Igual, hasta el tiempo de la Reforma, hermano, nadie podía leer la palabra de Dios, era prohibido. Solamente los altísimos jerarcas de la Iglesia Católica tenían acceso a la palabra de Dios. Ahora cualquiera de nosotros, amados hermanos, en cualquier formato, la palabra de Dios está abierta y cualquiera de nosotros puede leerla y decir, oye, pero mira qué bonito, entiendo que Dios me está diciendo esto y esto, en mis momentos de tristeza, en mis momentos de duelo, recordando a nuestra hermana Xiomarita, a nuestra hermana Jacqueline, a nuestro hermano Germán, en estos momentos de duelo, que abran la palabra de Dios y ahí el Señor les va a hablar y los va a consolar y los va a abrazar con las palabras de consuelo que solo Él nos puede dar. En momentos de alegría o de tristeza, Dios nos habla a través de su santa palabra y tenemos todo el derecho de abrir esas páginas sagradas y recibir ese mensaje, esa palabra que alimenta, que inspira, que guía cada día de nuestra vida. Qué maravilla, hermano, qué privilegio, ¿verdad? Tener el libre acceso a la palabra de Dios. Ya no está enllavada, ya no está enterrada, ya no está sepultada, está libre como agua que fluye para saciar nuestra sed del conocimiento sublime de ese Dios creador de cielo y tierra y Señor y Salvador para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Tercer privilegio, la ministración a otras personas. Podemos evangelizar sin restricción ninguna. Podemos interceder. Alguien está doliente, alguien está triste, alguien está enfermo. Oremos por él. Acerquémonos a él. Consolémosle. Alguien está alegre. Acerquémonos a felicitarlo. Alguien está triste. Démosle una sonrisa, un abrazo, una palmada, una palabra de reconocimiento. Qué maravilla, hermano, poder ministrar a otros. Y nadie le puede decir a usted, pero usted con qué derecho y quién es usted para venir a orar por, quién es usted para venir a consolar. No, el Señor mismo nos ha dado ese derecho de interceder, de pastorear, de animar, de consolar, de enseñar. Porque todos tenemos algo que enseñar, hermanos, ¿verdad? Alguien puede decir, pero yo no soy maestro. Pero yo no soy maestra, pero yo no soy predicador, pero yo no he ido a ningún seminario. Algo tiene usted para compartir con los demás hermanos en su ministerio. Cuarto privilegio, servir a otras personas. Miren los hermanos de la cocina, hermano, cómo nos sirven. Ni cuenta nos damos cuánto les costó pelar los chayotes, partir lavar el arroz, ¿verdad? Lavar las piernas de pollo. Nosotros solamente recibimos aquel plato oloroso en medio de nuestra hambre, ¿verdad? De la 1 de la tarde, 1:30, ¿no? Y comenzamos a comer aquella comida deliciosa, ¿verdad? Ni cuenta nos damos de el berenjenal que los hermanos pasaron, ¿verdad? Pero nos están sirviendo, hermanos, y dan su sudor, su sacrificio, su esfuerzo, sus energías y su conocimiento para traernos bienestar, alegría, salud. Siempre que veo al doctor Rodríguez me acuerdo, ¿verdad? No está Yader, no está el hermano Yader, no vino hoy, ¿no? ¿Verdad? Que cuando ya uno está operado, hermano, y recuperada la salud, pero uno no sabe todo lo que el doctor tuvo que haber estudiado, todo lo que tuvo que haberse concentrado, con qué cuidado, hermanos, porque qué responsabilidad, ¿verdad? Entrar a un cuerpo humano, ¿no? Ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque estos profesionales, estos maestros, estas personas que nos sirven,
han compartido su ciencia, su conocimiento, su sabiduría, para que nosotros podamos tener salud, alegría, bienestar. Compartir sonrisas, hermanos. ¿Quién no puede compartir sonrisas? A veces, hermanos, dicen que una sonrisa cura más que las medicinas. Una palabra de ánimo cura más que la enfermedad. Una palabra de elogio se recuerda toda la vida, hermanos. Seamos pródigos en elogiar, en sonreír, en saludar, en abrazar, si es posible, ¿verdad? Ahora hay ciertas restricciones después de la pandemia, ¿no? Pero eso es, hermanos, servir a otras personas. Qué privilegio, y todos podemos y debemos hacerlo. Eso es parte del sacerdocio universal. Miren cuántos privilegios, hermanos. El sacerdocio en Cristo se lleva a cabo en unidad y como un cuerpo. Algunos podemos decir, pero yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de ciencia, yo no sé nada de predicación, yo no sé nada de consolación. Algo sabemos, ¿verdad? Y para eso, como en un cuerpo, la mano hace una cosa, el pie hace otra, el oído hace otra, el ojo hace otra cosa, la nariz hace otra cosa, el dedo meñique del pie hace otra cosa, el dedo gordo hace otra cosa. Si uno no tuviera dedos gordos del pie, hermano, no podríamos guardar el equilibrio, ¿sabían ustedes, no? Ni cuenta nos damos el trabajo que hace el dedo gordito del pie, ¿no? Para que podamos caminar y guardar el equilibrio, ¿no? Ni cuenta nos damos. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Los hermanos de la cocina allá, las hermanas enseñándole a los niños sobre la fe, sobre la palabra de Dios, los diáconos ministrando la Santa Cena, el pastor visitando a los enfermos, el hermano David recorriendo las polvorientas calles de Las Flores para llevar su palabra de ánimo y de consuelo. Cada quien hace una parte del ministerio, y sumada con los ministerios de los demás, que tal vez están orando, o que tal vez están cocinando, o que tal vez están quitando el polvo de las bancas, el que toca el teclado, el que toca la batería. Una contribución para que entre todo el cuerpo ministremos y llevemos a cabo este sacerdocio de todos los creyentes. Amén. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para la obra del ministerio, para que todos lleguemos alguna vez a crecer y a ser como Cristo Jesús. Qué maravilla, hermano, ¿verdad? El sacerdocio de todos los creyentes, todos piececitas de un rompecabezas que entre todos lo armamos y configuramos la estatura de Cristo Jesús. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que el sacerdocio universal de todos los creyentes fue uno de los postulados de la Reforma Protestante de 1517, liberalizando el acercamiento a Dios y a las Escrituras y democratizando las buenas nuevas de salvación. No más cadenas para la Biblia ni para el mensaje, no más cadenas para el ministerio de consolación, para el ministerio de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora todo se ha liberalizado y todos podemos participar. Se cantó ese precioso himno, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Nos faltó cantar ese precioso corito, ¿verdad? Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí
hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Y aquel otro que dice: aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jesús, el nombre de Jesús alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora proclamaré el dulce nombre bendito del Señor. Repitamos todos. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora predicaré el santo nombre bendito de Jehová. Señor sacerdote, hermano sacerdote, señora, señorita sacerdotisa, hermana sacerdotisa, todos somos sacerdotes de Dios llamados a ministrar en su presencia. Cristo nos ha nombrado sus sacerdotes. Cristo te ha nombrado su sacerdote y su sacerdotisa. La pregunta es, ¿qué tal sacerdote estás haciendo? ¿Qué tal sacerdotista está haciendo, Amarillita? ¿Qué tal sacerdote está haciendo, hermano Noel, hermano Alberto, hermana Glorita, ¿verdad? ¿Qué tal sacerdote está haciendo, hermano Nelson? ¿Qué tal sacerdote está haciendo, hermano Álvaro, verdad? Que siempre nos alegra. El hermano Álvaro, le damos nuevamente la bienvenida, que ha regresado al redil, ¿verdad? ¿Qué tal sacerdote está haciendo, hermana Leslie? ¿Qué tal sacerdote está haciendo nuestro hermano Manuel allá, verdad? Aparentemente retiradito, pero sirviendo al Señor allí como sacerdote en ese cargo que el Señor le ha dado. Gloria a Dios, hermano Manuel, a pesar de sus enfermedades. Y así cada uno podríamos mencionar cada nombre desde la trinchera donde el Señor nos ha puesto para que seamos sus sacerdotes y sus sacerdotisas. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.